que ustedes tienen que saber. Y justamente hemos coincidido con el contador Alanís de mechar un poco con la parte práctica de qué es lo que a ustedes más les importa o qué es lo que más ustedes van a aplicar de la ley de riesgo. Fundamentalmente su futura función como contadores asesores, pero también como peritos, digamos. Por eso es que el contador les preparó algunos ejercicios de cómo se determinan las indemnizaciones por las incapacidades, que yo me acuerdo haber estado estudiando para un juicio, no sé, como 2 días para entender la fórmula. Me compré un libro específico para entender la fórmula y el juez terminó aplicando lo que tenía ganas. Pero ustedes van a ser peritos y realmente es muy importante que hagan ese tipo de cálculo y además que estén hiper al día, digamos, con las resoluciones y con las distintas normativas que, si se quiere, y corregime, Guillo, si opinas distinto, pero el tema de riesgo y más que nada en la cuestión de prestación dineraria es muy parecido a la FIP, digamos. Porque tenés una norma que te dice una cosa, pero después te meten una resolución, te suben un monto, te bajan otro, te ponen un tope. No sé qué opinás vos, Guille. Es lo más parecido a las resoluciones de AFIP, digamos, las resoluciones generales de AFIP que modifican las leyes. Sí, totalmente. Lo que tiene de complicado es eso, que vos si decís estudio la ley y entiendo el régimen, bajo ningún punto de vista, y te cambian la regla de juego todas las mañanas cuando llega el boletín con las novedades, así que le perdiste pisada y es arrancar de cero inmediatamente. Por eso la idea de esta clase, al margen de que tiene 21 filminas, hiper llena de información, con resoluciones, con fallos y con todo ese tipo de cosas, la idea es, voy a tratar de apuntar más que nada a los criterios más importantes, que de última es lo que nosotros terminamos evaluando. Y para que sea divertido, el contador Alanís le va a ser divertido o malo. ¿Cuántos chistes? Eso que señalás, José, me parece muy importante, que sepan que nosotros nunca vamos a examinar en el final ni en el parcial toda la ley de riesgo de trabajo claramente. Pero es que es Vamos a examinar imposible. sobre algunos tópicos. O sea, nosotros vamos a tomar temas fundamentales, cuáles son los objetivos de la ley, cuáles son los distintos tipos de incapacidades, cuáles son las prestaciones, cuestiones muy básicas que hagan a que ustedes entiendan el sistema, porque el sistema hay que entenderlo. Después, al momento de aplicarlo, tiene muchísimas complejidades y, como yo decía, está lleno de información, las 21 filminas que voy a pasar. Y la parte divertida va a ser cuando el contador intente aplicar una fórmula que diga por 53, ¿y de dónde sacamos 53? Ingreso base mensual por 53, ¿y ese 53 de dónde sale, Guillo? Explicamos. No. La verdad es que cuando vos me has dicho la fórmula difícil, no me he querido meter justamente para no volverme yo loco ni volverlo loco al resto. Es que es inentendible. O sea, son fórmulas inentendibles que solo la van a aplicar si ustedes hacen pericia. Ahí sí. Si vas a ahí pericia, sí. exactamente. O sea, y lo y que van a sí tener hay que una fundamentar. aplicación concreta práctica, vamos a ver un ejercicio y varias cositas más, así que cuando vos quieras. Pero por eso, es importante esta aclaración porque van a verse abrumados con el Power, que yo intenté ser sintético, tengo un problema, me cuesta sintetizar en un montón de cuestiones. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo hice tan ampliado al tema? Porque si yo sintetizo demasiado y no le doy cierta información, es como que ustedes se pueden quedar cortos o va a decir, el profesor se equivocó o esto está mal. Que a la última parte ustedes van a decir que hablo de renta periódica, que es la base, pero eso está declarado inconstitucional, pero no puedo no decirle de la renta periódica, digamos. Incluso un propio decreto al reglamentar dice, no hay más renta periódica. Pero ustedes van a ver, digamos, que yo hablo de renta periódica, pero porque es la normativa, digamos. Entonces, le hago esta introducción para que no se abrumen con 21 filminas llenas de información y traten, y esto es importante, digamos, lo que se va a dar en el desarrollo de la clase es lo más importante y es lo que nosotros vamos a terminar evaluando. ¿Sí? Se los aclaro porque si no se van a volver locos. ¿Sí? Es realmente un tema para volverse loco y está claro que el más malo de todo, el control Alanís, eso está claro.
pero no le vamos a tomar así tan malo. Mentira, aquí es más bueno que el pan. Vamos a compartir la publicación. Nunca aprendí a verle las caras, así que ustedes me dirán si se está compartiendo. Ah, no, para esa no es la que quiero compartir. Para ver que esa no es la que quiero compartir. Me gusta la que va con pantalla completa. ¿Ya aprendió, doctor, a compartir con pantalla completa? Esa. Bien. A ver. Esa es la que me gusta a mí. Bien. Ahora no les veo, lo que sí no les voy a ver la cara. Eso ya no aprendí. Bueno, no importa. Vamos a Llego, entiéndanme, vamos por partes. Bueno, accidente de enfermedad del trabajo. Vamos por partes. Esto es un pequeño reconto histórico de lo que pasó a lo largo de la historia normativa argentina, digamos. La primera ley que establece la 9866, si no recuerdo mal el número, la 9688 del año 1915, es la primera normativa que... La 9688 de 1915, que es la primera normativa que hace referencia a las enfermedades, a los accidentes de trabajo. Después fue modificada por la 23643, modificada por la 24028 y por último la gran ley 24557 que hoy está vigente. Hago las comillas vigente porque ha tenido muchas modificaciones e innumerable cantidad de declaratorias de inconstitucionalidad que han ido hiperarchi recontra parchando el sistema y nunca nadie tuvo la capacidad política, la visión de modificar el sistema y de hacer algo estructurado y que no sea tan complejo poder entender la famosa ley de riesgo de trabajo. Les cuento 2 segundos cuál es el origen de esta ley, digamos. Esta ley es una ley de la década del 90. En ese momento el derecho del trabajo estaba muy teñido por las corrientes neoliberales, aires que vuelven a soplar en nuestro país y a mí me asustan por algunas expresiones que se escuchan de algunos candidatos hoy a legisladores, más que nada de otra provincia, no acá. Y fue una ley que tuvo un objetivo muy claro, que era reducir los costos laborales, ¿sí? Y perjudicar a los trabajadores, mechada con un objetivo bastante interesante y que era como vendida de esa forma, pero en realidad el objetivo final era otro. ¿Cuál es? Que es la prevención de los riesgos de trabajo y a su vez, no solo la prevención, sino la contención del trabajador que haya tenido un accidente. ¿Por qué? Porque la 9688 de 1915, la 23643 y la 24028 tenían una simple función resarcitoria, es decir, che, si tuviste un accidente de trabajo se va a pagar de esta manera, está la opción de la justicia civil, la no justicia civil, la opción excluyente, la opción complementaria, etcétera, etcétera. La 24557 tiene como una modificación importante al sistema porque lo que plantea es decir, che, no nos fijemos solo en la reparación del accidente, sino que como objetivos más importantes y fundamentales tenemos, o se debería tener como sistema, la prevención fundamentalmente de los riesgos de trabajo y después el acompañamiento del trabajador en su fase, en la recuperación y la reinserción laboral. Por eso nos van a escuchar hablar de prestaciones en especies, de prestaciones médicas y de prestaciones dinerarias. La normativa anterior solo iba a prestaciones dinerarias y que lo que buscaban era el resarcimiento del accidente o enfermedad que haya tenido el trabajador. La otra gran modificación que tuvo la ley fue, después de innumerable cantidad de fallos en el que se declaraba la inconstitucionalidad, porque el original 24557 excluía la posibilidad de que el trabajador vaya por fuera del sistema y había puesto topes muy bajos a las indemnizaciones. Entonces, el ejemplo típico que nos daban en la facultad, me lo daban a mí y bueno, lo doy yo también.
Si en la original redacción de la 24.557 estaba un trabajador prestando servicio en una fábrica y se le caía un pedazo de hierro en la cabeza y lo mataba, valía para esa época, es anecdótico el número para que lo tengan en cuenta, 70.000 pesos. Estamos hablando de la década del 90, 70.000 dólares. Ahora, si un visitante de la fábrica se le caía el mismo hierro en la cabeza, podía hacer un juicio ordinario de daños y perjuicios y que la indemnización sea mucho mayor. ¿Cuál era la diferencia? Nada más que uno era trabajador y el otro no era trabajador. Eso generó fundamentalmente las famosas declaraciones de inconstitucionalidad del artículo 39, inciso A, de la original 24.557, entre un montón de otras inconstitucionalidades. ¿Eso qué hizo? Que el sistema deje de ser barato. ¿Por qué? Porque el empleador tenía que contratar un seguro y encima, cuando se iba por fuera del sistema porque se declaraba la inconstitucionalidad de la norma, tenía que pagar una indemnización extra o extra tarifada. Para que ustedes lo entiendan, es como que todos tenemos, o sea, el que tiene auto sabe que tiene que tener un seguro de responsabilidad civil o no. ¿Lo saben? ¿Alguno tiene auto? O su papá o su mamá. O su papá o su mamá, ¿alguien? Y lo conduce con cédula azul y cuando lo para la policía le pide el carnet, le pide además Ustedes saben que tiene que tener seguro, digamos, ¿sí? Bueno, llegamos ese a la última seguro clase y no abren la boca. Ni pelota. Ese seguro es obligatorio. Todos los que tenemos algún vehículo tenemos la obligación de contratar ese seguro que es para resarcir daños. Es como que a nosotros contratemos ese seguro y encima, si sale más caro, tengamos que ir a pagar por afuera, digamos. Cosa que es hiper extraordinaria y tiene que ser un accidente monstruoso para que suceda eso, porque tiene un límite, pero el límite es muy alto. En la original 24.557 ese límite era muy bajo. Por eso los abogados entendimos que era inconstitucional la norma, que efectivamente lo era, y saltábamos el sistema. Entonces, pero para el empleador una norma que era muy beneficiosa y muy barata le generó un doble problema. Porque le generó pagar una prima de seguro y encima de pagar la prima de seguro tener que salir a cubrir con plata por fuera cuando se declaraba inconstitucional una norma a la que el empleador estaba obligado a cumplir y encima tenía que pagar. Eso trajo que en el año 2012 se sanciona la 26.773 que estableció o derogó el 39 inciso A y estableció el famoso sistema de exclusión por elección. ¿Qué significa? Que el trabajador frente a un accidente de trabajo, hablo de la reforma más importante de todas. El trabajador tenía dos opciones, o iba dentro del sistema o iba por fuera del sistema con un daño y perjuicio por la justicia civil. Es decir, se excluían una opción de la otra. Con la 24.557 esa exclusión no existía. Entonces se podían reclamar ambas cosas, hasta acá por el sistema y de acá para allá por el régimen de daños y perjuicios generales. Y a su vez establecía que la competencia era de la justicia civil, no laboral. Lo más importante que hizo la 26.773 es poner el famoso RIPTE y a su vez actualizar de manera muy periódica todas las indemnizaciones. Porque eso hizo que, como hay una indemnización por ley de riesgo de trabajo sea equivalente o a incluso más que una indemnización por la justicia civil, nadie va por la justicia civil y al estar dentro de un sistema y estar sistematizado y estar con topes, si se quiere, las indemnizaciones, pero esos topes son muy altos, que generalmente cubren todos los daños, se va todo por dentro del sistema. Entonces, la 26.773 vino a solucionar gran parte del problema, y lo que al principio fue hipercuestionado de inconstitucionalidad de la elección de opción por exclusión, y que a su vez sacaba competencia laboral y lo llevaba a lo civil, terminó siendo una norma bastante beneficiosa. En el sentido de que redujo no la litigiosidad, pero sí el sistema, digamos, de costos para el empleador. Se cargó más sobre las ART, pero con un aumento de prima. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasa muchas veces en Argentina, digamos. Existen
prácticas non santas, los famosos caranchos, fundamentalmente, que son los abogados que van buscando ciertas cosas de manera non santas. Y lo digo porque he tenido la posibilidad de formar parte del Tribunal de Ética y hasta he sancionado estas prácticas, o sea que lo digo con conocimiento. En el año 2017 se produce la última modificación a la norma, que fundamentalmente lo que hace es, ya después lo vamos a analizar con un poquito más y con el fallo Pogonza, lo que hace fundamentalmente esta norma es establecer la obligatoriedad previa de las comisiones médicas, ¿sí? Que es un requisito indispensable y fundamental para acceder a la justicia, previamente ir por las comisiones médicas regionales. Esa norma fue hiperdeclarada inconstitucional porque viene de origen de la 24.557, pero esta vez lo establece como un requisito previo y obligatorio para poder acceder a la justicia. Hubo muchísimas declaraciones de inconstitucionalidad, incluso en nuestro fuero fue declarado inconstitucional la obligatoriedad de que, nuestro fuero hablo acá en la justicia de Jujuy, de que sea obligatorio para un trabajador previo a ir a la justicia pasar por la comisión médica regional, y recientemente, hace menos de un mes, salió el famoso fallo Pogonza, en el cual la Corte declaró la constitucionalidad de las comisiones médicas. No sé cuántas filminas me pasé, me colgué, me quedé en la primera y empecé a hablar. En esta filmina habla bastante de lo que yo les comenté de cómo fue modificándose el sistema, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales cambios que estableció la 24.557? Exclusión del empleador como sujeto pasivo directo. ¿Qué significa eso? Que se tiene que contratar sí o sí una ley de riesgo de trabajo. Crear el sistema de aseguramiento obligatorio por compañía de seguro especializada, la segura de riesgo de trabajo o la posibilidad del autoseguro. La creación de un listado taxativo de enfermedades profesionales indemnizables. Eso hoy está recontradiscutido, declarado de inconstitucionalidad, y hoy si se acredita el nexo causal entre la enfermedad profesional y la labor que prestaba el trabajador, se debe indemnizar de manera igual. Es más, yo les hago una pregunta y quiero que me contesten, por favor. ¿Qué opinan? ¿El COVID es una enfermedad laboral o no? Opinión, pueden Hola. decir a favor o en contra. ¿Qué opinan ustedes del COVID? Vamos, se lo hago más fácil si quieren preguntar. Vos tenés que hacer como hice la otra vez, si no responden, no sigo. Están dormidos. Encima, ¿cuántos somos? Re poco, 26. Nos están abandonando. Arrancamos con 56. Es que ya estamos terminando. Ya estamos al final. Se le junta todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿El COVID es una enfermedad profesional o no? Guaira, me parece que estaba hablando, ¿puede ser? ¿O alguien quiso hablar? Sí, profe, yo decía que sí, porque quizás como había medidas restrictivas y todo eso, por ejemplo, si estábamos todos en un ámbito laboral y estábamos todos cerca, ahí se contagiaban, digamos, y todo eso, así que supongo que desde ese lado sí. ¿Alguna otra opinión? Mirá, sorprendentemente, digo sorprendentemente por el poder de lobby y de fuerza que tienen las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son mega empresas multi-archimillonarias, si bien no se declaró específicamente que el COVID es una enfermedad laboral, es una enfermedad de origen laboral no listada. ¿Qué significa esto? Que el empleador o cuando un trabajador se enferma de COVID, sobre todo en la etapa más complicada de la pandemia, ¿no? Ahora tenía que informar a la RT y explicar cuáles eran las tareas que cumplía esa empresa para poder ver si efectivamente correspondía o no que sea como una enfermedad profesional. Es muy importante esto, y la verdad que las aseguradoras de riesgo de trabajo se portaron de la peor manera en la pandemia, lo digo por absoluto conocimiento de causa, porque es hiper importante determinar si el COVID es una enfermedad profesional o no, porque de eso va a depender las prestaciones
en especie, las prestaciones médicas y sobre todo las indemnizaciones frente a la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que el COVID no es una enfermedad laborativa, todos los medicamentos que cuesten a una persona curarse de COVID los paga de su bolsillo o los paga la obra social, o parte y parte. Si nosotros entendemos que una enfermedad de origen laboral, ¿quién tiene que cubrir con esos costos? Las prestaciones médicas. ¿Quiénes son las prestaciones? ¿Quién está obligado a prestar las prestaciones médicas? La RT. Las aseguradoras de riesgo de trabajo realmente volvieron hiper, recontra burocrático ese sistema, pero algunas empresas lograron sortearlo y lograron demostrar que el COVID o sea, legalmente fue considerada una enfermedad de posible origen laboral no listado, lo que implicaba que podía demostrarse la vinculación con la empresa. Ejemplo fundamental, el que yo más conozco, las farmacias. Las farmacias lo lograron determinar como, o lograron determinar que era laborativa. Pero es muy importante esto porque en la práctica trae aparejada muchísimas implicancias. ¿Cuál es la otra modificación? Sustanciación y resolución de conflictos fuera del ámbito del Poder Judicial. Hoy, la 27348, la ley que yo le hablaba, la última gran reforma y sobre todo el fallo Pogonza, me parece que volvieron bastante interesante esto. Y por último, otro sistema, la contratación obligatoria de empresas de seguro, que son hoy empresas privadas. En otros países, que me parece muy interesante, a ver, le hago otra pregunta, a ver si alguien, esta es un poco más profunda, así que si no me contestaron la de recién, dudo que me contesten esta, pero me parece interesante. ¿Por qué creen que vemos ley de riesgo en el tema de seguridad social? ¿Alguien se imagina por qué? Apá, qué pregunta, ¿no? ¿Por qué está ubicado donde está ley de riesgo? En todo caso, podemos comparar también, José, porque en la ley del contrato de trabajo tenemos accidentes de enfermedades culpables, y podemos compararlo con el Sí, eso claramente lo vamos a comparar. Pero bueno, a ver, está en el sistema de seguridad social porque es una contingencia que se da, digamos. Es más, hay países como por ejemplo Brasil, que es muy interesante el régimen de Brasil. Brasil tiene una sola gran ART que es el propio Estado, digamos, y todo lo que son los accidentes de trabajo los absorbe el Estado y las empresas tienen que pagarle una prima al Estado, digamos. A ver, los accidentes laborales, los accidentes y enfermedades laborales tienen mucha implicancia en el mundo del trabajo y a su vez generan innumerable cantidad de costos, digamos, para la economía y son claramente contingencias, ¿sí?, que se dan en el ámbito de la vida. Por eso nosotros lo vemos en la cuestión de seguridad social. Digo, la pregunta que se podrían hacer es, che, si nosotros todo lo que venimos viendo de seguridad social, estamos hablando de Estado, público, subsidiariedad, solidaridad, etcétera, etcétera, integralidad, ¿por qué pasamos a ver ART? Bueno, pasamos a ver ART porque la 24557, que es aseguradora de riesgo de trabajo privada, porque la 24557 se sancionó en la década del 90. En la década del 90 se privatizó no solo los riesgos de trabajo, sino que también las jubilaciones, recuerden, con las AFJP. Hoy, gracias a Dios, no existen más las AFJP, y yo creo que sería un tema para analizar en alguna gran reforma interesante del sistema que los riesgos del trabajo sean manejados por el Estado, por un Estado eficiente y no corrupto, obviamente. La diferencia que plantea la doctora Cecilia es: ¿cuál ustedes creen que es la diferencia entre los accidentes y enfermedades inculpables con los accidentes y enfermedades laborales, ¿sí?, regidos por la ley de riesgo de trabajo o vínculo con el trabajo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Esa es pregunta de examen De una, cantada. Eso es una pregunta extraña. Las enfermedades inculpables no se dan, digamos, en el ámbito del trabajo y estas sí, o sea,
Exactamente, Sol. Las enfermedades inculpables no tienen ningún vínculo con el trabajo, ningún vínculo con el trabajo. Los accidentes y enfermedades laborativas, ¿sí? O los accidentes de trabajo y las enfermedades laborativas tienen directo vínculo con la prestación de servicios. Ya vamos a ver cuáles son las definiciones de accidente de trabajo, de enfermedad laboral, pero eso es lo que ustedes tienen que entender, cuál es la diferencia entre una enfermedad laborativa y una enfermedad inculpable. Ahora, otra pregunta que podría ser examen. ¿Quién paga a quién? En la enfermedad inculpable, ¿quién paga? ¿Quién paga las prestaciones médicas? ¿Quién paga los salarios? El empleador. El empleador paga los salarios, perfecto. ¿Y las prestaciones médicas? Podría ser pregunta de examen, ¿no? Ya está anotada. La cara de Guille fue buenísima. Te estoy viendo. Las prestaciones médicas o lo necesario para que el trabajador se cure, lo paga el propio trabajador de su bolsillo y la obra social, digamos, si es que tiene. Pero el propio trabajador de su bolsillo. En el sistema de riesgo de trabajo, quien paga las prestaciones médicas, ¿sí?, son las aseguradoras de riesgo de trabajo, y quien paga las consecuencias o las indemnizaciones son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Sigamos. ¿Quiénes pueden Hay una figura, o sea, nosotros tenemos dos entes, ¿sí?, que son los que van a cubrir las contingencias que traen aparejados los accidentes de trabajo, como así también las enfermedades laborales, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, que nosotros vamos a ver solo las privadas, porque las mutuales sin fines de lucro yo no las conozco, no he visto nunca. Guille, ¿vos viste alguna mutual como RT? No, por lo menos acá en el ámbito nuestro. Yo no he visto nunca, por eso ni siquiera está en una firmina, pero existe la posibilidad de que hayan mutuales como RT. Yo no he visto nunca. Entonces vamos a ver dos tipos de entes que deben prestar los servicios. Las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, y los empleadores autoasegurados. ¿Quiénes son los empleadores autoasegurados? Los que acrediten una solvencia económica financiera para afrontar las prestaciones establecidas por la ley. Es casi imposible que un empleador privado sea autoasegurado, porque además es muy poco rentable, salvo que sea alguna empresa de salud, que tampoco he visto que las empresas de salud se autoaseguren, porque sale muy caro después pagar la contingencia frente a un accidente, ¿sí? Los que lamentablemente tienen que garantizar las prestaciones médicas y en especie. Los que lamentablemente a veces sí se autoaseguran es el Estado. El Estado Nacional no. El Estado Nacional tiene RT. Les digo porque soy empleado del Estado Nacional hace muchos años y tengo RT. Las provincias y las municipalidades. Lamentablemente acá en la provincia de Jujuy el Estado provincial es autoasegurado y las municipalidades, salvo honrosas excepciones, yo hoy conozco nada más, creo que el municipio de Yala tiene RT, el resto es autoasegurado y van por un sistema bastante vetusto y bastante difícil, como es el del Instituto de Seguro, que tiene un área específica para accidentes de trabajo, que no responde como debe responder. Y encima, cuando hay que reclamarle al Estado la indemnización por incapacidad, si es que queda una indemnización por incapacidad, terminamos en un juicio siempre, y juicio eterno de largo. Lo que tiene interesante el sistema, y más ahora que es obligatoria la instancia administrativa previa, es que el trabajador tiene perspectiva de cobro dentro del corto plazo, que se cubran los costos de la incapacidad que tiene por fruto del accidente o la enfermedad. Y el empleador fuera del sistema tiene que sí o sí hacerse ese cargo del accidente laboral. ¿Qué quiero decir? Si un empleador está totalmente en negro o no está ni siquiera inscrito como empleador y no tiene registrado ningún trabajador, es decir, no tiene ninguna aseguradora de riesgo de trabajo contratada, y un trabajador sufre un accidente, tiene que cubrir con todos los costos. Es importante que ustedes sepan, lo vamos a ver en las próximas filminas, que la RT tiene la obligación de cubrir igual tanto las prestaciones médicas, las dinerarias y en especie, a un trabajador no registrado, ¿sí?, de ese empleador, y después tiene la posibilidad de repetirle al empleador los costos.
acá va, si el empleador omite declarar la obligación de pago, la contratación del trabajador, las prestaciones deben ser otorgadas por la RT, pudiendo repetir en contra del empleador lo que debe depositar y sobre todo el Fondo de Garantía de la Ley de Riesgo de Trabajo, que existe una posibilidad a su vez de que si un trabajador, que esto lo vi en un posgrado, pero se los comento porque si alguna vez les toca, si un trabajador sufre un accidente de trabajo, el empleador no tiene RT, debería cubrirlo el propio empleador. Si el empleador ese es insolvente, el trabajador puede hacer el reclamo al Fondo de Garantía de la Ley de Riesgo de Trabajo y en principio el Fondo de Garantía tiene que cubrir el costo, sobre todo de la incapacidad y además de las prestaciones médicas y de las dinerarias. Eso es muy importante para que ustedes entiendan por qué estamos en la parte de seguridad social. Porque muy en el fondo, por más de que esté administrado fundamentalmente el sistema por empresas privadas con fines de lucro, que ya lo vamos a ver cuando veamos qué son las ART, muy en el fondo, muy en el fondo, se ve claramente que es un subsistema de la seguridad social y que parte del principio de solidaridad. Reitero, la figura es muy cortita y muy chiquita. Un trabajador que presta servicios para un empleador que no tiene RT y que es insolvente. En ese caso, tiene que hacer juicios, demostrar que el accidente fue fruto del trabajo, tiene que demostrar su incapacidad, tiene que demostrar que el empleador es insolvente y puede reclamarle al Fondo de Garantía que cubra los costos de ese accidente. Voy a prender la luz porque me veo muy oscuro. ¿Ahora sí? ¿Se ve mejor? A ver que me vea la cara. Sí, ahora sí se ve. Se me ve más viejo, así que... ¿Dudas, preguntas, consultas? Díganme algo, por favor. Es muy... Bueno, no sé cómo voy. Porque encima ni prenden la cámara. Aunque sea vos, Guille, que sí veo que me estás prestando atención. Vamos, bárbaro. Yo... Bueno, este es como lo podríamos haber hecho de con una charla de café directamente y... Sí, es un meet, un café virtual. Un café virtual. Bueno, sigamos. Objetivos y personas comprendidas. Acá esto es muy importante, digamos. Los objetivos fundamentales... Cristian Cardoso acaba de levantar la mano. Cristian. Cristian. No, profe, quería avisarle que estaba todo bien ahí. Sí, Vamos, bueno, Cristian. vamos siguiendo ahí. Vamos. Los objetivos. Fundamentalmente es la prevención de los riesgos derivados del trabajo, la reparación de los daños, promover la recalificación y recolocación de los trabajadores, esto no se da en la práctica, promover la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención, esto tampoco se da en la práctica, y por último la reparación, obviamente. Las personas comprendidas son los trabajadores en relaciones de dependencia en la actividad privada o pública, porque tranquilamente los públicos están incluidos si es que el empleador tiene RT. Funcionarios empleados de la Administración Nacional, las administraciones provinciales y municipales, las personas obligadas a prestar servicios con carga pública y los que establezcan el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 499-97 del 97, agregó a los trabajadores autónomos, a las pasantías, a los contratos de aprendizaje, a las prestaciones no laborales como beca, como así también a las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas hoy tienen RT y la verdad que un precio bastante módico, corregime Guille, está en 460 pesos, más o menos. Sí, es lo que pago yo, por eso, no sé, en el último recibo vi eso, digamos, 460 más o menos, ¿no es cierto? Sí. Es bastante módico y bastante interesante porque, por ejemplo, la empleada doméstica que trabaja en mi casa tiene que tomarse 2 colectivos para venir. El trayecto in itinere es bastante largo. Y por un módico precio estoy asegurándome y asegurándole a ella bastante. Esos son los sujetos comprendidos. El empleador está obligado a contratar los servicios de una aseguradora de riesgo de trabajo y las aseguradoras de riesgo de trabajo están obligadas a otorgar las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y las prestaciones médicas, ¿sí? Y también es fundamental
Esto más que nada para la cuestión de responsabilidades posteriores, ejercer la función de prevención, ¿sí? Y denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Sí? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es quien regula todo el sistema, que me parece que hoy en día es la pata más floja, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, fundamentalmente porque está financiada por parte de la aseguradora de riesgo de trabajo. Por eso hablo de que sería interesante terminar con la privatización del sistema para que sea más claro el tema. Y por último, el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. ¿Sí? ¿Qué son las aseguradoras de riesgo de trabajo? Son entidades de derecho público, de derecho privado, perdón, con fines de lucro, previamente autorizadas. La norma quedó hiper atrasada cuando dice que el requisito de solvencia económica tiene que ser 3 millones de pesos. Imagínense que esta ley, cuando hablaba de 3 millones de pesos, hablaba de 3 millones de dólares. Si hacemos un cálculo numérico, 3 millones de dólares a 100, ¿cuánto es? 300 millones de pesos hoy tendría que tener. Más o menos si vamos al dólar oficial. Y si vamos al blue, 600 millones de pesos. Pero 300 millones de pesos es un número. Para tener como capital es un número, sobre todo por la solvencia que tienen que acreditar. Esto es muy importante, debe tener como único objeto el otorgamiento de las previsiones de la Ley de Riesgo de Trabajo. Por eso, no puede ser una sociedad con multiobjeto. A ver, ¿quiénes están atrás de las aseguradoras de riesgo de trabajo? ¿Ustedes saben, chicos? Pregunta. A ver si cortamos un poco con la monotonía. ¿Ustedes conocen algún nombre de alguna RT? Provincia. Cristian dice que no, pero de Galeno, algún papá o Swiss Medical. Ayúdame, Guille. La segunda. Lideral, la segunda. Federación Patronal. Federación Patronal. No, Lideral no, perdón. La de acá. Latitud Sur. Latitud Sur. Bueno, en concreto, para que la de Nación, ¿cómo es la de Nación? ¿Tiene RT? ¿Tenía RT? Tenía. ¿Ya no? Se fueron absorbiendo y fusionando y han cambiado el nombre todas. No quedan más de 20, ¿no? No quedan poquitas, quedan contadas. En el mejor de los casos son 20, digamos. Según lo que yo había visto, son 20. En concreto, chicos, para que ustedes entiendan, son mega archiempresas que tienen atrás o un banco o una compañía aseguradora. ¿Sí? Y que su negocio es financiero. ¿Por qué son mega archi hiper grandes las empresas estas? Porque generan muchísima plata, es zarpado. Es la teoría de los grandes números económicos en economía. Es brutal la cantidad de plata que generan, porque además las alícuotas cada vez son más altas. No sé en cuánto está la alícuota, dicen 1 o 2% de la masa salarial, o más. 8, 9. 8, 10, 9%, 10%. 11. Imagínense una alícuota, me quedé muy atrasado, del 8 o 10% de una masa salarial de 100 trabajadores, de 200 trabajadores, de 300 trabajadores. Es brutal la cantidad de plata que genera. Pero bueno, es un negocio para pocos, por eso yo sé que algunos anti-Estado me van a mirar con cara como diciendo, vos estás loco, pero a ver, si el sistema previsional argentino funciona, entre comillas, porque por lo menos las jubilaciones se pagan al día, es deficitario, pero por lo menos hoy no hay un atraso en el pago de jubilaciones, no estaría mal reverlo al sistema, porque si quedaron solo pocas y las grandes y no se quejan es porque están haciendo un negocio monstruoso. Si no se quejarían. Pero bueno, sigamos. ¿Cuáles son los deberes esenciales de la ART? Asegurar obligatoriamente a las empresas que requieran sus servicios, ¿sí? No pueden excluir a una empresa. Otorgar obligatoriamente bajo percibimiento de sanción penal las prestaciones de ley, aunque el empleador hubiese omitido declarar la obligación de pago o la contratación de un trabajador sin perjuicio del derecho a repetición. Esto significa que lo que paga después se lo repite al empleador. Tomar al trabajador en el estado en el que se halla, ¿sí? No puede realizar ni discriminaciones ni periodo de carencia, como son en las obras sociales, y llevar un registro de siniestralidad del establecimiento. ¿Cuál es la obligación fundamental del empleador?
denunciar el siniestro y tiene el derecho de cambiar de aseguradores cuantas veces quiera, respetando los plazos mínimos. Hoy es un sistema pero tan rentable que las ART empiezan a disputarse las distintas empresas grandes. Me ha pasado de que me han consultado, che, me vino a ver la empresa tal, en vez de que sea un 8%, me ofrece un 7,5%, y así, y cuando son muy grandes las masas de dinero, es muy jugosa la comisión para el, para el vendedor del RT. Te ha pasado, Guillo, digamos, Totalmente. que No deja de ser un negocio impresionante. El problema es que no llega a cubrir las expectativas en cuanto a lo que es las prestaciones al trabajador. O sea, si realmente cumplieran con lo que dice la ley, yo creo que lo pagarían callado todo el mundo. Ahora, cuando tenés que renegar para que al trabajador lo atienden en la clínica, el vamos ya está mal. No, pero aparte, ¿sabes cuándo? Yo tengo una anécdota muy elocuente de esto. Me tocó conocer, no fueron clientes míos por tercera persona, gerentes de una empresa muy grande acá, que tuvieron un accidente de trabajo, chocaron en un auto yendo de un lugar a otro. Cuando los tipos se tuvieron que ir a atender a la clínica que pagaba la RT, hicieron un escándalo monumental para que los saquen de ahí, porque los tipos no coincidían que sean atendidos en esa clínica. O sea, se dieron cuenta lo malo que es el sistema cuando le tocaron ser víctima del sistema. Porque hoy se contrata a las peores clínicas con los peores servicios. Es más, muchas ART tienen directamente terciarizado el servicio con empresas de Salta, entonces lo obligan al trabajador, como no está trabajando, lo obligan a viajar a Salta, a que vaya a ver un médico, Pepito del pistolero, que trabaja en Salta, y que Pepito el pistolero viene y dice, no tenés nada, volvé a laburar, y bueno, ve al tipo, no hace falta ser médico para darse cuenta que no puede volver a laburar. ¿Y qué pasa? Entramos en la burocracia a veces de la comisión médica. Entonces, me parece que hay que darle una vuelta de rosca al sistema. Yo adhiero, sobre todo porque he visto de las peores manejos, adhiero a una instancia administrativa previa, pero de otra forma, digamos. Y creo que tendría que poner mucho más el foco en la ART, porque la ART hoy hacen lo que quieren. Y lo he visto con el tema COVID, digamos, fundamentalmente. He visto que han vuelto casi imposible el sistema para que, y creo que las únicas que cumplieron son las empresas muy ordenadas o las empresas que se le empezaron a morir los trabajadores porque tenían que pagar el 247 y era mucho más beneficioso que para la familia del trabajador que paguen la indemnización por muerte. Pero bueno, sigamos. Otro de los actores del sistema es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Las principales funciones de la superintendencia es supervisar y fiscalizar el funcionamiento de la ley de las aseguradoras de riesgo de trabajo, imponer las sanciones previstas en la ley de riesgo, efectuar el control de normas de higiene y seguridad del trabajo, pudiendo dictar disposiciones complementarias. Este control lo hacen por intermedio de la autoridad laboral provincial. Acá en Jujuy han firmado convenio y puedo llegar a decir que son medianamente razonables las inspecciones que hacen. Impone las sanciones que prevé la ley de riesgo de trabajo, sobre todo a las aseguradoras de riesgo de trabajo, como así también a los empleadores incumplidores. Requiere la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, administra el fondo de garantía. Este fondo de garantía es la historia que yo les contaba de este pobre trabajador, que la verdad en 14 años de profesión no me ha tocado nunca, pero sé que existe esa posibilidad de que se haga. Llevar el Registro Nacional de Incapacidades Laborales, supervisar y fiscalizar las empresas autoaseguradas. Lo que debería fiscalizar es justamente al Estado autoasegurado, que obviamente no lo hace porque no se van a pisar el poncho entre estados y estados. Cumplir con el registro de prestadores médicos y a su vez también establecer, dar las herramientas para que el Poder Ejecutivo actualice el listado de enfermedades laborales. El sistema se financia fundamentalmente con las contribuciones que las empresas deben pagar mensualmente. Este es el grave problema que tiene el sistema.
la superintendencia, ¿sí?, que es el órgano de contralor, que está perfecto que sea tripartito, que está formado por la ART, por parte de trabajadores y por parte del Estado, y quien establece el presidente de la Superintendencia de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Nación, está financiado por las ART. O sea, quien debe controlar recibe como parte de pago de sus salarios y de los costos de su mantenimiento las contribuciones de la propia ART. Me parece que ahí está la pata más floja del sistema. Vamos a la comisión médica, ¿sí? En la comisión médica, en la actualidad, acá en Jujuy existe una sola comisión médica, que es la comisión médica número 22, que queda en la calle Güemes al principio. ¿Vieron la primer parte de la Güemes? Cuando se choca con la plaza esa que pusieron la fuente, de la fuente de la Chacana. Ahí está la comisión médica número 22. Hoy en día es una instancia, a los efectos legales, es una instancia previa y obligatoria y necesaria para iniciar un juicio laboral, ¿sí? Ahí se determina e informa al trabajador la tesitura respecto a la patología, si es laboral o no, y si ha generado incapacidad definitiva o no, cuáles son las prestaciones dinerarias y cuáles son las prestaciones en especie que correspondan para el accidente o enfermedad laboral. En caso de que sea rechazado el pedido por parte del trabajador, se puede hacer una instancia administrativa con la Comisión Médica Central, que ni siquiera se las puse en las filminas, porque es hiper complicado, pero sobre todo se debe ir a la justicia. El famoso fallo Pogonza, que es nuevo y que la mayoría de los abogados laboralistas se están tirando de los pelos, estableció que es constitucional la ley 27.348 en lo que refiere a su artículo 1. A su artículo 1, 2 y siguiente, fundamentalmente que es obligatorio, previo a cualquier reclamo judicial, que que un accidente de trabajo pase previamente por la comisión médica. La provincia de Jujuy adhirió a la ley 27.348. Denme un segundo, ya les digo por qué ley. Denme un segundo. La ley provincial 6056, que le agregó un inciso al Código Procesal del Trabajo, ¿sí? Que modificó el artículo 2, donde establece cuáles son los requisitos para iniciar una demanda judicial. Establece que cuando esa demanda judicial sea sobre ley de riesgo de trabajo, se debe agregar el certificado emitido por la comisión médica en el cual se pasó obligatoriamente por la instancia administrativa obligatoria y se rechazó lo que dictaminó la comisión médica. Eso, que para Jujuy es muy novedoso, para Capital Federal es algo bastante... Perdón, Capital Federal, es una antigüedad. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es bastante habitual, porque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no solo es obligatorio, porque también adhirió, como en gran parte del país, porque la mayoría de las provincias adhirieron a la 27.348, la instancia administrativa previa en lo que son accidentes o infortunios laborales, sino también en lo que son reclamos laborales comunes, el famoso SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Es decir, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si un trabajador está despedido, o una trabajadora de casas particulares que tiene un sistema parecido y paralelo, lo despiden, previo a iniciarle un juicio a su empleador, tiene que sí o sí ir al Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio y se da una instancia de conciliación previa para tratar de evitar que el sistema colapse, el sistema judicial colapse con innumerable cantidad de demandas judiciales. La 27.348 obligó a que cuando haya un reclamo laboral sobre un accidente o una enfermedad laboral, sea obligatoria la instancia en la comisión médica.
fue declarado inconstitucional N veces, los tribunales de Jujuy lo declararon inconstitucional y la Corte Suprema de Justicia de Nación, el 2 de septiembre del 2021, sacó el tan comentado fallo Pogonza, que vuelvo a decir, establece la constitucionalidad de las comisiones médicas. A ver, en resumidas cuentas, la obligatoriedad de pasar por una comisión médica y que un médico determine si el accidente laboral es laboral o no, que un médico lo determine, ¿es discutible constitucionalmente? Sí. ¿Es discutible constitucionalmente que ese médico le pague el sueldo de la RT? Sí, es discutible. Ahora, ¿es necesario que haya una instancia administrativa previa que limite que eso llegue a la justicia para evitar la industria de juicios, sobre todo de los abogados que son non santos? Sí es necesario. Y lo dije. Dije que no lo iba a decir, lo dije. Por lo tanto, yo adhiero al criterio establecido en el fallo Pogonza, de que sea obligatoria la instancia administrativa de la comisión médica. Ahí está, la ley 25.348 establece en su artículo 1 que es obligatorio, el artículo 2 y siguientes. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que tienen las comisiones médicas? Determinar el grado de incapacidad del trabajador, el carácter de la incapacidad, es decir, si es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, amparado por la 24.557, la naturaleza laboral o no, que ahí está el punto más importante, ¿sí? Digamos, el mayor cuestionamiento de la constitucionalidad, que venga un médico pagado por la RT con simplemente un dictamen de una asesoría legal que es en la comisión médica y que me determine la naturaleza laboral o no, con un marco probatorio muy acotado, ¿sí? Ahí es donde está el tema más importante. Revisar el tipo y el carácter y grado de la incapacidad, eso no debería generarnos incomodidad porque en principio son médicos, la incomodidad se genera en que son médicos pagos por la RT. Y resolver cualquier discrepancia, eso también incomoda, ¿sí? Y establecer el procedimiento de reconocimiento de aquellas enfermedades excluidas del listado. Ahí agregué COVID para que ustedes, ya se lo comenté, me adelanté. Me adelanté al tema COVID. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas? Según el artículo 6, la ley de riesgo de trabajo cubre las incapacidades provenientes de accidentes de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales. ¿Qué es un accidente de trabajo? La ley de riesgo de trabajo entiende por accidente laboral todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Les puedo contar una anécdota muy buena? Sí, por supuesto. A ver, muy buena para seguramente Cecilia y Guillermo, que el resto me parece que no me está prestando mucha atención. Yo tuve una clase magistral con Mario Ackerman, que es un gran, doctrinario, especialista en ley de riesgo de trabajo, y cuando explicaba, no me olvido más, cuando explicaba la definición de accidente de trabajo, agarró el libro que tenía y lo tiró así, y puso la mano abajo. Dijo, ¿ustedes entienden que es un accidente laboral o no es un accidente laboral? Les pregunto a los chicos, si yo no tengo un libro acá en la mano, pero si yo me tiro si yo agarro, yo en este momento estoy trabajando, está claro, ¿no es cierto? Está claro. Estoy en ocasión del trabajo. Totalmente. ¿Sí? Si yo agarro esta botella de agua y me la tiro en la mano así, súbita y violentamente, y me golpea, ¿es un accidente de trabajo? ¿El ejemplo puede ser con botella de cerveza? Con lo que sea. Preferiría que no contara la clase. Está muy bueno el ejemplo de Cristian. Gracias por participar, Cristian. Posta. Gracias. Sí es un accidente de trabajo, técnicamente, porque lo define la ley. Y una de las grandes críticas que tuvo la ley es esta definición tan ambigua, que dice que es un accidente súbito y violento ocurrido, ¿sí?, por el hecho u ocasión del trabajo.
A ver. Pero el tema sería que vos estés cerca de la biblioteca y se me caiga o se me caiga la botella. El libro encima tuyo, porque sí, claramente. En realidad el ejemplo era para si súbito y violento que se cae un libro, súbito y violento que se cae un libro. Y en ocasión de trabajo. Es bastante ambigua la definición, por amplia, digamos. Así que es poco feliz la definición. El accidente in itinere, se han escrito ríos de tinta sobre qué, no tanto que un accidente in itinere, porque está claro que es el accidente in itinere, sino sobre la variación del recorrido. El accidente in itinere es el... esto es pregunta de examen, ¿no? Les aclaro, por las dudas, a ver si se despiertan un poco. Posta, preguntamos, contingencia cubierta por la ley de riesgo de trabajo. Es pregunta posta de examen. Y las excluidas también. Y las excluidas también, posta. Entonces, tenemos accidente de trabajo, accidente in itinere, es el ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa, siempre que el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Ejemplo, ahora no porque, bueno, estoy en mi casa, pero si estaríamos dando clases en la facultad, yo desde que salgo de mi casa hasta que voy a la facultad estoy cubierto por la RT de la facultad. Desde que salgo de la facultad hasta mi casa estoy cubierto. Ahora, si el miércoles a las 9 de la noche, cuando termino la clase laboral, me voy a tomar una cerveza con un amigo y tengo un accidente entre que salgo de la facultad y me voy a tomar la cerveza, o desde que termino de tomar la cerveza y me vengo a mi casa, eso ya no es accidente in itinere. ¿Por qué? Porque modifiqué, ¿sí?, el trayecto por causas ajenas al trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son las únicas excepciones a esa modificación que tienen que estar debidamente notificados del empleador? Son razones de estudio, concurrencia de otro trabajo o pluriempleo y atención de un familiar. En el caso del pluriempleo, al margen del subsistema de compensación que tienen las ART, debería hacerse cargo proporcionalmente cada RT de lo que le corresponde. Ejemplo, yo tengo 2 trabajos, ¿sí? Entonces, si yo salgo de mi trabajo y me voy a la facultad y de la facultad me vuelvo a mi casa, tengo un accidente en el medio, son 2 RT las que me corresponden, ¿sí? Eso es cuando hay pluriempleo que tiene que estar debidamente notificado mi empleador. En principio, legalmente, deberían cubrir cada RT la parte que le corresponde, pero generalmente se carga una sola y después compensan entre ellos porque son todas empresas de seguro. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Son las que se originan en el ámbito del trabajo y, en principio, están incluidas en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo. La Ley de Riesgo de Trabajo no modificó el concepto de accidente de trabajo ni accidente in itinere respecto de la legislación anterior, pero sí respecto a las enfermedades profesionales, ya que en principio están solo cubiertas las que están contempladas en el listado. En el resto de las filminas, me fui, espérenme un segundo. En concreto, ¿sí?, lo que ustedes tienen que tener en claro al margen de el decreto 1278 que estableció cómo incluir una enfermedad o lo que yo le decía recién del COVID, etcétera, etcétera. Lo más importante que ustedes tienen que entender hoy y que le tienen que transmitir a su cliente es que las enfermedades no incluidas en el listado cerrado igualmente deben ser reparadas, y sobre todo cuando se logra determinar el nexo causal, ¿sí? Y las terminan pagando la RT y ahí no hay cuestión de repetición. Y ahí también entra a jugar otro aspecto de por qué las comisiones médicas es complicado, porque para la comisión médica es fácil resolver un accidente de trabajo. Ahora, una enfermedad laborativa, y esto se lo digo con absoluto conocimiento de causa porque trabajo hace muchos años en un organismo administrativo, la comisión médica no puede establecer per se, salvo por el famoso decreto 1278, que tiene todo un procedimiento hiper complejo, no puede establecer que una enfermedad es laborativa cuando no está listada. Y eso
abre la puerta necesariamente para que se vaya a la justicia, ¿sí? Ahí también hay un tema con la comisión médica y me parece que también se puede buscar una vuelta para poder permitir que la comisión médica tenga mayor posibilidad de juego en eso para evitar planteo de inconstitucionalidad. La contingencia excluida, las enfermedades profesionales no incluidas en el listado, salvo decreto 1278, las llamadas enfermedades accidentes, que son las denominadas así, aquellas enfermedades que tienen un lento proceso de evolución y que se exteriorizarían después. Esto estamos hablando la letra pura de la ley, artículo 6, ¿sí? Las enfermedades accidentes también son después, en la justicia, si se determina el nexo causal, son cubiertas, pero como contingencia excluida que usted tiene que poner parcial, enfermedad o profesional no incluida, la enfermedad de accidente, fundamentalmente esto, porque esto es muy importante, en esto no le pueden errar, en lo otro, pues, pongámosle que le erremos, pero en esto no le pueden errar, los accidentes y enfermedades profesionales causados por fuerza mayor extraña al trabajo o por dolo, ¿sí? Por dolo del trabajador, y las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral, que por esto es muy importante el tema del examen preocupacional. En concreto, las tres más importantes son las no incluidas en el listado, con la opción del 1278, los accidentes y enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o fuerza mayor, y las incapacidades del trabajador preexistente a la iniciación. En esta parte es donde confluye todo lo que hablamos al principio, digamos. La letra fría de la ley termina volviendo algunas cuestiones inaplicables en la práctica. Ejemplo, esto, de la enfermedad de accidente o la enfermedad no incluida. La jurisprudencia ha abierto bastante el juego en eso, pero bueno, la letra fría las tiene como excluidas. Pasamos a las prestaciones en especie. ¿Dudas, preguntas, aportes de mis colegas? Todo bien, clarísimo. Esto es lo que se le va a preguntar en el examen, como dice el doctor García. Posta que se pregunta, ¿eh? Posta que se pregunta. Y lo saben y lo contestan mal. ¿Cómo? Que saben que lo preguntamos, igual contestan mal. Habitualmente le erran. Pero porque no estudian. Porque no estudian, sí, porque esto es, como me gusta definirlo a mí, dogmática pura. Claro, está ahí escrito en la ley, o sea, en el decreto. ¿No? Esto es sentarse y estudiar, nada más. Suelo usar otra frase que, como estamos grabando, no la voy a usar. Horas, ya saben qué. No es otra. Horas frente al libro, le pongamos ese nombre. Punto suspensivo. Punto suspensivo. Esto es nada más que horas frente al libro. Prestaciones en especie. Las prestaciones están contempladas en los capítulos 4 y 5 de la 24.557, artículos 11 a 20. La ley cumple dos tipos de prestaciones. En especies, dinerarias, y dentro de las especies están las médicas y las prestaciones médicas. Entonces, las prestaciones en especies son servicios y beneficios para asistir al trabajador. ¿Cuáles son las que establece la ley? Son las siguientes: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación profesional y servicio funerario. Recalificación profesional no existe. Asistencia médica y farmacéutica, sí. Prótesis y ortopedia, también. La de peor calidad. Rehabilitación, menos de la que correspondería. Recalificación profesional no existe, y servicio fúnebre no importa, digamos, lo prestan, no importa la calidad, ¿para qué sirve? Es decir, que las ART por obligación, ¿sí?, deben disponer de un servicio propio o contratado por terceros que provean estas prestaciones en especie. Las prestaciones médicas, las RT tienen la obligación de prestarlas, y hay dos formas de prestarlas. Tres formas, en realidad. Con establecimiento propio de RT, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen varias RT
que tienen sus propios centros médicos, ¿sí? Acá en Jujuy no hay ninguna ART que tenga su propio centro médico, entonces contratan sanatorios generalmente. Y los dos métodos por los que se contratan eso es por capitación o por prestación. Generalmente van por capitación. Que son muy importantes en el subsistema de la ley de riesgo de trabajo, los exámenes médicos, ¿sí? Al margen de los exámenes médicos que se deben llevar a cabo, la normativa establece específicamente la obligatoriedad del preocupacional o de ingreso, los periódicos, los previos a las transferencias de la actividad, los posteriores a una ausencia prolongada y los previstos a la terminación de la relación laboral. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esto se disparan un montón de cuestiones de responsabilidad. El preocupacional o de ingreso lo hacen, creo que la mayoría de las empresas. Desburrame, Guille, pero yo he visto pymes muy chicas que incluso lo hacen. Por obligación de la RT, digamos. O sea, la RT te lo exige al preocupacional. ¿Para qué? No sé, Guille, desburrame. Es lo que yo he visto, digamos. A ver, normalmente el asesoramiento es actividad cualquiera sea esa, preocupacional sí o sí. Sí o sí. Sí o sí, cueste lo que cueste y da tranquilidad. Totalmente, porque incluso a mí me ha pasado de que un preocupacional le diga a la empresa no lo tomes. Y la empresa puede no tomarlo, digamos. Porque, a ver, no se olviden que después se dispara, que esto sí ya lo vieron, el 212, de incapacidades absolutas, o sea. Es muy importante que la empresa tenga la habitualidad del preocupacional, ¿sí? Es muy importante. Los preocupacionales se hacen habitualmente, los periódicos no se hacen nunca, ¿sí? ¿Y por qué es importante el preocupacional? A ver si alguno me contesta esto, por favor le pongamos un punto más en algún examen. Porque significa que han estado prestando atención. No, y significa que han estado prestando atención. ¿Por qué es tan importante el preocupacional si lo relacionamos, ¿sí?, con las enfermedades excluidas por la ley? No me miré así, Guille. Está fácil la respuesta. El que contesta bien tiene un punto más. De esa manera el doctor va orientando la respuesta. ¿Por qué es tan importante el preocupacional si lo vinculamos con las enfermedades excluidas por el régimen? Profe, puede ser para que no haya una discriminación, digamos. No, Guaira, pero gracias por participar. No va por ahí. No va por ahí. Listo, ya se acabó la posibilidad del punto. Este es como la ruleta. No, porque vuelvo para atrás en la filmina y está la respuesta fácil. ¿Qué dice el punto 4 de contingencia excluida? ¿Alguien que lo lea? Las incapacidades. Yo lo leo, profe, pero quería preguntarle algo antes. Sí. O sea, preocupacional sería antes de contratarlo. Claro. Es antes del alta efectiva. Antes de contratar. Antes del alta. Cuando vos te dicen, sí, Sol, te vamos a contratar, listo. Antes de darte el alta, anda a tal servicio de medicina laboral que te va a hacer un preocupacional. A mí la universidad, antes de contratarme, me hizo preocupacional. Totalmente. El punto 4, ¿sí?, que dice contingencia excluida, dice las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral, acreditadas en el examen preocupacional. ¿Esto qué significa? Que si el trabajador tiene una enfermedad previa al inicio de la relación laboral, acuérdense, si me prestaron algo de atención, que la RT no puede decir yo a este trabajador no lo cubro. ¿Se acuerdan? Que era el riesgo que asume la RT asegurar a todo el trabajador sin importar en el estado en el que ingrese a trabajar. Ahora, ¿de qué se cubre la RT? Decir, pará, esto es preocupacional. Si vos me entraste con una hernia de disco a trabajar, no te la voy a pagar cuando se termina la relación laboral porque era previa al inicio de la relación laboral. Ahora, si esta hernia de disco se te da una vez que vos ya estabas prestando un servicio, sí.
porque encima la hernia de disco fue claramente incluida por un decreto, por eso puse ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso el preocupacional es fundamental. Los periódicos también, ¿sí? No lo hace casi ninguna RT. ¿Por qué los periódicos? Porque los periódicos van determinando también si efectivamente tiene que ver o no la merma de la capacidad laborativa del trabajador con la tarea que desarrolla. Y la ley establece que hay presunciones en contra, que algunos jueces se hacen los vivos y no la aplican cuando no hay exámenes periódicos. ¿Sí? Perdón, Fernando. Sí. No, Sí. a mí me tocó un caso de un cliente de transporte de carga que la RT hacía el examen periódico y ellos obligaban a que todos los trabajadores se sometan al examen. Es Cosa que buenísimo. me pareció fabulosa. Es buenísimo. Es para recomendar ese RT, digamos. Estaba haciendo memoria y no me acuerdo cuál era porque fue de hace un tiempo para atrás, pero me pasó eso y me pareció fabuloso. Que es dentro de la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Pero totalmente, porque aparte no se olviden que ¿cuál fue uno de los principales objetivos de la ley? Prevenir Prevención. los riesgos de trabajo. ¿Y qué mejor forma de prevenir los riesgos de trabajo que hacer exámenes periódicos a los trabajadores? Ir viendo, digamos, cómo se va menguando la capacidad laborativa del trabajador para decirle a la empresa, che, no sé, en camión es más difícil, pero no sé, al tipo que carga algo, ponerle una faja, o comprar una polea, porque la idea es prevenir, no indemnizar cuando pierde capacidad laborativa. Bueno, digamos, las prestaciones dinerarias, ¿sí? Son las prestaciones en dinero que apuntan a cubrir la pérdida de los ingresos del trabajador por no concurrir a prestar tareas en virtud de su incapacidad o la indemnización que cubriría la pérdida de capacidad laborativa cuando la misma es permanente parcial o permanente total. Para determinar la cuantía y todo eso, el contador Alanís, para determinar la cuantía y todas esas fórmulas raras, le voy a pasar la pelota elegantemente, por más que nunca fui un jugador elegante, al contador Alanís. Simplemente vamos a pasar rápidamente los distintos tipos de incapacidades. Tenemos incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente, que esta puede ser provisoria parcial o provisoria total, o definitiva, parcial leve, parcial grave, total, gran invalidez y fallecimiento. ¿Sí? Todo esto es pura dogmática. Esto es importante, cuáles son los plazos de la incapacidad laboral temporaria. A ver, fundamentalmente, chicos, para que entiendan, ¿qué es lo que vamos a preguntar nosotros? ¿Cuáles son los tipos de incapacidades? Temporaria, permanente, permanente parcial, permanente total, gran invalidez y fallecimiento. No nos vamos a meter en otras cuestiones porque son hiper complejas. Les vuelvo a decir. Fórmula no vamos a pedir. Ni fórmula, o sea, fórmula no vamos a pedir, salvo que el Guille se le ocurra hacer una práctica. No en el examen. En el examen. Ni tampoco vamos a poner, o sea, nosotros necesitamos que ustedes determinen cuál es la diferencia entre una gran invalidez y una incapacidad total. Por ejemplo, o cuándo es incapacidad total parcial, o sea, cuándo es parcial de total, qué porcentaje, ¿sí? ¿Cuál es leve de grave? ¿Sí? Son cuestiones estrictamente dogmáticas, ¿sí? Por ejemplo, la incapacidad laboral permanente definitiva total es aquella cuya incapacidad su grado de capacidad es 66% o más, ¿sí? Acá, como yo les dije, están establecidos todos los montos y resoluciones y etcétera, etcétera, etcétera. Por último, así lo dejo al contador Alanís, la prescripción del sistema es de 2 años. Les cuento que se han escrito ríos de tinta sobre esto.
pero vamos a la dogmática pura. El plazo de prescripción es de 2 años, comienza en la fecha en que la prestación debió ser pagada o prestada. 52 millones de fallos y 1.000 millones de cosas sobre esto. Y en el peor de los casos, desde el cese de la relación laboral. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta como futuros contadores, si fuesen futuros abogados, haría hincapié mucho más fuerte en esto, pero van a ser futuros contadores, o sea que no hace falta tanto hincapié porque de última es responsabilidad del abogado. Como todo instituto, la prescripción tiene la figura de la interrupción y de la suspensión de la prescripción. ¿Sí? Entonces, es de 2 años y la fecha es desde que la prestación debió ser pagada o prestada o desde el cese de la relación laboral. Que este plazo exiguo de 2 años puede interrumpirse o suspenderse, ya sea por las distintas causales establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación o sobre todo por la sustanciación del procedimiento en la comisión médica, ¿sí? Y las relaciones que existen entre las ART y las empresas aseguradas, como así también la Superintendencia de Riesgo, la prescripción es de 10 años. Tema importante también, porque lo tuve que ver en profundidad por un caso que tuve particularmente. Los 10 años solo van a la prescripción de 10 años solo se aplica a los aportes y contribuciones debidos, no así a las acciones de repetición. ¿Dudas, consultas, preguntas? Todo lo otro va para Guille. Hacemos, que nos muestre algo de la práctica, así por lo menos ya los que van a ser actuarios alguna vez en su vida o peritos tienen alguna noción. Los dejo de aburrir. A ver. Última clase. Gracias por acompañarnos a la última clase. Son bastantes a pesar del tiempo que llevamos. Esto que vino hablando José, lo vimos en la, creo que tercer clase o cuarta clase cuando hicimos la transición de la unidad 1 a la unidad 2 en la parte de registración. Vimos bastante de estos temas. Si no me creen, vuelvan al video y van a ver que mucho de esto ahora tiene más sentido y más contenido porque lo vimos al pasar. ¿Yo qué les puedo ofrecer en este momento? Queda media hora nada más, así que no va a ser mucho, pero les voy a compartir. Esperen un momento que voy a volver al principio. Después van a ver el ejercicio. Esto va a quedar el material, lo vamos a subir, así que no se preocupen. Está fresquito esto. Acaba de salir de la heladera. Puntos, tips, nada más. 5 cosas que tienen que tener en cuenta si realmente van a hacer ejercicio de esta parte, que son contratación, cuota omitida, determinación de ingreso de la cuota, denuncia del accidente o enfermedad y la liquidación de la ILT. La liquidación de la ILT sí la hacemos nosotros. Siempre, si somos los que estamos liquidando salarios. Y esa liquidación de ILT, en la medida de que se haga bien, se liquide bien, se declare bien, vamos a poder hacer que ese empleador en el 99% de los casos recupere el dinero porque lo que va a hacer es pagar por cuenta y orden de la RT y después va a pedir una repetición. Y ahí se van a poner a revisar los cálculos. Entonces lo que necesitamos es tener certeza de cómo se hace. ¿Estamos? Contratación. Los mando directamente a la resolución 46 del 2018 que crea la póliza digital. Como les dije al principio, esto lo vimos. Lo importante de todo esto es este concepto de cuota omitida como un detallecito. La contratación de la RT es previa al inicio de prestación efectiva de tareas de cualquier trabajador. Tiene que estar contratada. Y la cuota omitida, algo que no nos enteramos que existe hasta que llega la intimación al empleador, es una multa. Y esa multa, ¿de dónde aparece?
El decreto reglamentario de la ley de riesgo define como cuota omitida aquella que el empleador hubiere debido pagar a una aseguradora al momento en que se obligó o estuvo obligado a afiliarse y no lo hizo. Con lo cual, esta obligación de estar afiliado, el no hacerlo genera no solamente en caso de accidente o enfermedad de trabajo una responsabilidad, sino que también hay una multa que está, es más, cobrándose fácil. Acá lo importante es la afiliación previa. Esta cuota omitida la calcula y la cobra la Superintendencia de Riesgo y va al fondo de garantía que hablaba José. Y esta cuota omitida, cuando tengan un poco de gimnasia en el uso de los sistemas de AFIP, la van a encontrar rapidito dentro del menú en Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dentro del submenú, cuota omitida. Y le va a aparecer un cartel gigante que le va a decir, oiga, empleador, usted debe. Y ese usted debe, decreto 1223, es el 150% del valor que surge de aplicar la alícuota promedio del mercado para la categoría de riesgo de la actividad del empleador sobre la cantidad de trabajadores y masa salarial. Este cálculo lo hace la superintendencia. ¿Lo podemos revisar para ver que lo esté haciendo bien? Sí, pero normalmente no perdemos tiempo en calcularlo porque se sabe deudor el empleador. No la contrató, declaró trabajadores, se entregó solo. Bien interesante cómo es el circuito y de dónde saca la información la superintendencia. La base de datos de AFIP es inmensa. Saben absolutamente todo. Desde un consumo de energía eléctrica con número de medidor y titular, lo cruzan con monotributo, lo verifican con rentas de la provincia. A ese nivel trabajan las bases de AFIP. Imagínense si no vas a ver masa salarial, cantidad de trabajadores declarados y, en el peor de los casos, que estemos presentando y pagando 9.31 y no tener contratada la RT. Colmo de los colmos. ¿Cómo se financia? Y decía, es una contribución, sale pura y exclusivamente del bolsillo del empleador, tiene un componente fijo y una parte variable. A partir de las normas de COVID, este componente fijo ha empezado a tener variación. Cuando antes era un 0,60 centavos que quedó en el olvido. Hoy cada 3 meses se actualiza el componente fijo. Está en 49.98 con el devengado octubre 2021. Es el que hemos hecho el 9.31 hoy y ayer. Y la parte variable es una alícuota sobre la masa salarial. Uno de los problemas que tenemos con las ART es que ellos quieren recaudar y el empleador quiere pagar un poco menos. Con la modificación de la 26.773 viene a decir que se tiene que pagar sobre los conceptos remunerativos, todo lo que es remuneración, bolilla 4, y agrega conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador. Y acá se abrió una caja de Pandora. Si bien el texto de la ley dice esto así, la reglamentación no ha sido muy clara, pero quedan excluidos siempre las indemnizaciones, no forman parte de la base de cálculo de la RT, y he visto 931 de colegas que han puesto a la RT de base las indemnizaciones, error gravísimo. Pero todos los conceptos no remunerativos que vienen de la mano de acuerdos salariales, eso es base a la RT del cajón. ¿Sí? Y les decía que la ILT en la que nosotros intervenimos, porque no deja de ser parte de la relación laboral, acá no hay extinción, y funciona el método de cálculo igual que el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, la ILT. Voy a pasar una filmín y vuelvo. Artículo 6, decreto 1694 del 2009.
establece que las prestaciones dinerarias por ILT debe calcularse, liquidarse y ajustarse de acuerdo al procedimiento establecido por el 208. Con lo cual ustedes el 208 ya lo saben liquidar, ya lo saben hacer, no debería haber inconvenientes en la liquidación de la ILT. Vamos a ver que tiene un detallecito. La prestación dineraria la que estamos calculando, había dicho José que también teníamos una prestación en especie y el servicio médico. Acá lo que el trabajador debería percibir. Dice, esta prestación es un beneficio de la seguridad social, no es remuneración. La percibe el trabajador durante el plazo que se encuentre incapacitado a causa de un accidente laboral o enfermedad profesional, pero sí es base de cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social. O sea, se paga jubilación, se paga obra social, contribuciones al régimen de asignaciones familiares, todo completito. Y lo único que yo no pago, y que ya he discutido con algunos, es la parte sindical. La ley dice que se paga exclusivamente aportes y contribuciones de seguridad social. Si el sindicato viene que vino alguna vez, le mostré el texto de la ley, le dije, esta es la interpretación, créase lío, vamos todos contentos de la mano a la justicia. Quedó ahí. O yo tenía razón o ellos no tenían ganas de discutir. Todavía no lo sé. Hasta el nuevo capítulo de la novela. Así es, todavía no sé. Debe haber sido poca plata, Guille. Sí. Estamos de acuerdo. Pero se tiran el lance igual. Si pasa, Por pasa. supuesto. Pero obvio, si pasa, pasa. Así que, bueno, por lo pronto, de mí, el cálculo sindical dentro de la prestación dineraria no lo hago nunca. Yo no lo hago directamente. Amparado en el texto este de la ley. Fíjense en qué momento tenemos el alta en la ILT, que esto es importante porque dejamos de calcular y pagar la prestación dineraria para volver a pagar remuneración. El caso normal es el alta médica, que después podremos discutir si el alta está bien otorgada o no. Pero si tenemos el alta médica con la firma, que es lo primero que nos llega a la oficina, en principio ese trabajador está en condiciones a trabajar y a cobrar normal. Se corta si hay declarado una incapacidad laboral permanente. Se corta, y esta fue una modificación de la ley decía 1 año, la modificación dice 2 años desde la primera manifestación invalidante o fallecimiento del trabajador. Con lo cual, la situación de ILT la tenemos que estar reviendo todos los meses. Incluso la ILT puede llegar a durar 2 días, 3 días, 5 días. Les decía, se calcula como el 208. Con las mismas aclaraciones. Se calcula tomando en consideración la remuneración que percibía al momento de interrupción de servicio, con más los incrementos sobrevinientes que se vayan produciendo en el transcurso de la licencia. Y como somos nosotros los que estamos liquidando remuneraciones y la ILT, si tenemos un ajuste en las escalas salariales para el que está en prestación de servicio, ese mismo ajuste lleva el cálculo para el trabajador que está en ILT. Cuando acá el ministerio tuvo que salir a hacer una aclaración, lo que abunda no daña, viene a decir que ¿qué se entiende por remuneración? Y es todo. Lo único que aclaró fue una cuestión del tope, que a los efectos de la clase no viene al caso, pero tuvo que salir a definir qué era remuneración cuando no hacía falta. ¿Y cuál es el detallecito en la liquidación? Como dije, no es remuneración. Si no es remuneración y es una prestación de seguridad social, cuando me toque calcular aguinaldo en junio y en diciembre, no hubo remuneración y ese tiempo no se computa a los efectos del aguinaldo. Pero, la resolución 983
El ministerio dice, como estoy en conocimiento de esa situación, cuando calcules la ILT, calcúlale el proporcional de aguinaldo ahí adentro, de modo que en el semestre el aguinaldo no se pierda. O lo cobra como aguinaldo en junio y en diciembre, o como un componente proporcional dentro de la prestación dineraria. Lo vamos a ver con el ejemplo que está súper sencillito, que eso es, digamos, el detalle que tiene. ¿Sí? Tiene que llevar el proporcional de aguinaldo. Si hay remuneraciones variables, hay que calcular el promedio de los últimos 6 meses, porque no está en actividad. Es lo mismo que el 208. Un caso especial es el de los viáticos, y lo dejé, lo iba a sacar, pero lo dejé porque lo liquido todos los meses, que es el caso de los camioneros, donde el convenio colectivo establece el pago de un viático por comida y un viático especial que dice que a pesar de ser sin rendición, va a ser un concepto no remunerativo. ¿Está? Pero ese viático y en esas condiciones, a través de un dictamen de la superintendencia, dice, ese no forma parte de la base de cálculo de ART, sácalo de la base, no pagues ART, pero tampoco esperes luego que te lo reconozcan al momento de pagar o de reintegrarte la ILT. Con ese dictamen, todos los meses le mandamos a la ART, el 931, el detalle de la nómina, detalle de remuneraciones, detalle de viáticos y una declaración jurada que se hace en carácter informativo, que se llama Declaración Jurada de Conceptos No Remunerativos, donde le explicamos a la ART por qué esos viáticos no forman parte de la base. Cosa que si no hiciéramos, estamos generando todos los meses un saldo impago por cuota de ART. Esto es práctica pura, es de todos los meses. ¿Sí? Y esto otro, que también creo que es de lo más importante para el momento de la liquidación, está dividido en 2 partes. Desde el momento del hecho, el empleador se hace cargo de los primeros 10 días. Estos primeros 10 días... Eso me olvidé de aclarar y es muy importante eso. Si yo no tengo mal entendido, es el tiempo que tiene la ART para expedirse si lo toma o no lo toma como accidente o directamente te lo rechaza y te manda para obra social. Esos primeros 10 días que los paga el empleador y se tiene que hacer cargo de todo, es prestación dineraria, con lo cual lleva esa forma de mecánica de cálculo del 208 con el proporcional de aguinaldo. ¿Estamos? Y del día 11º en adelante, hasta que se dé alguna de las situaciones en que se supera la situación de incapacidad laboral temporaria, se hace cargo la ART. El hacerse cargo es hacerse cargo de la prestación, de la parte de servicios, de la parte prestacional y aportes y contribuciones también. Y esto, así como ustedes lo ven, que parece una tontera, tiene códigos específicos en el 931, de modo que nosotros tenemos que informar todos los meses, si es que hubo un accidente, cómo queda distribuida la prestación dentro del mes. Tenemos que informarle por código cuándo estuvo activo, en qué momento entró a los primeros 10 días y en qué momento pasó al 11º y siguientes, si es que se dio la situación. Si eso no está bien hecho, es el primer escollo a que el empleador pueda recuperar el dinero que va a pagar por cuenta y orden de la ART. El plazo para pagarla es el mismo plazo para pagar remuneración. ¿Sí? Por eso nos manda al plazo y forma de la ley de contrato. Y ahí tienen ustedes un ejemplo, espero que se vea bien, no es mío, es un ejemplo sencillo que por eso lo quise poner acá,
Esto ha salido, creo que, ahí está, mes de marzo, debe haber salido por abril o mayo en la suscripción que tenemos pagada en el estudio. Lo guardé porque sabía que en algún momento lo íbamos a necesitar, aunque ya lo venimos haciendo hace años. Fíjense, dice fecha de accidente laboral el 5, fecha de la alta médica el 28 de marzo, ¿sí? Días con ILT 23 y remuneración 50.000 pesos. Un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Primero, ¿cuánto tiempo tuvo de ILT? Te está diciendo 23 días. Está bien, pero de esos 23, 10 son del empleador, 13 son de la RT. Y el resto de los días dentro del mes son de prestación normal y habitual. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en el recibo es poder mostrar esas 3 instancias. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense abajo donde dice cálculo de la prestación, base de cálculo. No miren el recibo, miren lo de abajo. Se los resumo. Si la remuneración es de 50.000 en el mes, yo necesito saber cuánto es la remuneración por día. Es el primer cálculo que hago. Una vez que saco el valor del día, que es lo mismo que el 208, lo único que hago es sumarle el proporcional de aguinaldo, que ustedes en la fórmula lo tienen como 8,33%, dice esto, que es lo mismo que la 12ª parte. El 1 dividido 12 es el 8,33. ¿Estamos? Entonces, lo que me está diciendo es, al valor día, o sea, los 50.000 dividido por los días del mes, agregándole el 8,33%, ese es el valor de la prestación dineraria. Se tiene que caer de maduro que ese mes en particular de marzo, la remuneración tiene que ser un poquito más alta que si no hubiese estado accidentado. ¿Por qué? Porque le estoy calculando aguinaldo. Si yo veo el recibo de marzo si no hubiese pasado nada y veo el recibo de marzo con una ILT, tiene que ser necesariamente distinto y el de la ILT necesariamente mayor. Son las cosas que le tienen que llamar la atención instantáneamente. Fíjense que ahí tienen hecho el cálculo, el 50.000 dividido para tomar el valor día, el 8,33. Y arriba en el recibo, ¿qué es lo que hace? Separa los días que son normales, ahí dice básico, le llamemos remuneración porque tiene que incluir todo, básico, antigüedad, presentismo. Y separa en otro rengloncito lo que dice dineraria y ILT. Fíjense, hace la resta de los 23 días en ILT a valor normal, pero cuando vamos a la segunda columna, esta que tienen en otros, tienen los 23 días, 10 para el empleador, 13 para la RT, incrementadas con el aguinaldo. Sobre todos los conceptos, jubilación, ley 19032 y obra social. Y como les dije hace un rato, si cuando tengo ganas de renegar, cuando hago la deducción de la parte sindical, lo que está como prestación dineraria lo excluyo de la base. Solamente le pago al sindicato, si se quiere, por esta diferencia de los días activos. Mucho más trabajo administrativo, por supuesto, otro tipo de fórmulas, manejar los sistemas de cada uno de los sindicatos para poder saber cómo vamos a exponer esto. Pero esto es un ejemplo sencillito. Remuneración del mes, la divido por la cantidad de días para saber cuánto vale 1. A ese 1 le agrego el proporcional de aguinaldo porque es una prestación de seguridad social y no es remuneración. Y hago la deducción de aportes y contribuciones. ¿Alguna duda con el ejemplo? ¿O algún comentario? Dice, subirlo al aula, que les quede como modelo. Alguna vez cuando se le plantea una cuestión similar, seguramente van a poder recurrir a él. No se le vaya a querer plantear justo en diciembre en el examen una cosa por eso, salvo que se le ocurra al contador Alani que lo que... No se le va a ocurrir esa maldad al contador Alani.
No vamos a Para- tomar ejercicios prácticos. Como para bajarle la tensión en el examen, lo ponemos bien nervioso y después le hacemos las preguntas sencillas. Claro, terminamos acuerda con del calcúleme ejercicio la práctico de la ILT. Del 10 de noviembre del 2021 a las 20:53. No, esas cosas no vamos a hacer. No, pero a ver, esto que parece, está hecho sencillo el ejemplo, se puede complicar de 1000 maneras el cálculo, pero no es la idea esa, la idea es que quede claro cómo sería el procedimiento para calcularlo. Nada más. Para terminar, sujetos pagadores de cargas sociales, normalmente en los contratos que se firman digitalmente, pues son pólizas digitales con la ART, la letra chica, la que no lee el empleador, ni leemos nosotros, dice: el empleador, en tanto continúe vigente la relación laboral, se hará cargo de pagar prestación dineraria y cargas sociales y repetirá ante esta ART los importes que correspondan. O sea, el empleador no se libera de esta carga. Por eso insisto en que somos nosotros los que seguimos haciendo la liquidación. ¿Estamos? Es como si fuese un 208. El tema es que si se da esa situación, tenemos que solicitar el reintegro de la prestación dineraria más lo del 931, la RT, y se supone, porque esto no se cumple jamás, que en 30 días corridos nos tienen que entregar un cheque por lo que nosotros hemos pagado y que en el recibo debe decir por cuenta y orden de la RT. Me ha pasado infinidad de veces de calcular las ILT, que la gente recupere el dinero, pero jamás dentro de los 30 días corridos de haber presentado la solicitud de reintegro. Creo que hasta ahí llego con lo que es de material. Una cuestión simplemente final. Estamos miércoles, el viernes me han invitado a dar una charla. La charla es 90% seguridad social, 10% individual. No menosprecien la parte de seguridad social bajo ningún punto de vista en lo que es el ejercicio, ¿no? No solamente lo digo por el examen ni el contenido de la materia. Tenemos muchísimas cosas de seguridad social y de colectivo que cuando se sienten a hacerlo se van a dar cuenta de todo esto que hemos visto. Creo que estamos. Sí, Ustedes creo dirán. que sí. Para mí Gracias, estamos. gracias, José. Ahora tienen que ser 4 minutos de consulta de los alumnos, sí o sí. No. Ya no grabemos por la duda lo que va a surgir de estos 4 minutos, contador. No, lo dejemos en paz, los chicos. Lo dejemos descansar.